Hola, queridos lectores del Boletín Salesiano de Centroamérica. Soy el padre Ricardo Javier Campoli. Soy técnico en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta. Soy licenciado en Producción y Realización Audiovisual por la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, en Santa Fe de Argentina. Soy el guionista y director de la película Sati, Hermano Nuestro, producción que realizamos junto con un excelente equipo que es el Boletín Salesiano de Argentina. Estábamos viviendo el segundo seminario de causas de beatificación y canonización para miembros de la familia salesiana, organizado por la Postulación General de la Congregación en Roma, y entre recreo y recreo de las ponencias, don Pierluigi Cameroni, que es el postulador general de la congregación, nos sugirió que prestáramos atención porque estaba como, podríamos decir que estaba muy cerca en ese momento la canonización de Artemide Sati. Lógicamente que cuando hablamos de proximidad era algo como relativo porque no sabíamos qué tan próximo podía llegar a ser. Entonces con Pedro Rambuena, que estaba participando allí de parte de la Inspectoría de Argentina Sur, yo estaba participando de parte de Argentina Norte, surgió la idea de poder hacer un cortometraje sobre Sati. Entonces un primer, digamos, motivo era este seminario, o causa, digamos, del proyecto, era este seminario, y la otra causa era que yo hace un año había terminado mis estudios de licenciatura en Producción y Realización Audiovisual, y por ese motivo quería un poco probar lo estudiado, tratando de hacer un proyecto fílmico respetando todos los estándares propios de la cinematografía para la producción, desde la concepción de una idea hasta la distribución del film. Entonces, bueno, para mí fue también poder probarme en esto, ¿no? Así que estos dos motivos fuertes estuvieron detrás de la película de Sati, Hermano Nuestro. Cuando uno lee la biografía de Artemide Sati escrita por el padre Raúl Entraigas, que es su primer biógrafo del año 1954, Sati muere en 1951 y 3 años después sale su primera biografía. Es una biografía intensa, en muchos momentos emotiva. Es una biografía que está también marcada por lo redaccional, es decir, que no hay como datos científicos, históricos científicos, digamos, dentro de su conformación, digamos, como texto. Entonces, aún así es una película, es un libro que inspira, es un libro que inspira mucho. Y entre estas inspiraciones que tiene, yo había empezado con varias ideas, llegué a una frase que me gustó mucho. Esta frase estaba dirigida o digamos explicitada en el momento en que relata el padre Entraigas cuando él debe dejar el hospital y trasladarse a la quinta San Isidro, que era una antigua escuela agrotécnica, trasladar el hospital entero prácticamente, es decir, los pocos inmuebles que podían llevar y todos los enfermos. Entonces allí dice que Sati esperó hasta el último momento un milagro del cielo, de que la decisión fuera marcha atrás. Pero dice, pero Dios le estaba pidiendo su abnegación, su entrega, le estaba pidiendo su paciencia en esto y su donación total a lo que Dios disponía. Y dice, y este milagro sí se realizó, dice el padre Entraigas. Es decir, el milagro que él esperaba no era el que se iba a realizar, pero se realizó un milagro mucho mayor, que fue el de su santidad. Fue el de aceptar la voluntad de Dios, así como la venía. Fue tan fuerte esa frase como estaba escrita,
que, que, que dije, este es el punto crítico, este es el conflicto más serio que tuvo en su vida, aparte del de la enfermedad. Fueron estas dos grandes problemas en su vida, grandes pruebas que tuvo: la enfermedad cuando tenía 20 años y el hospital, ¿no? 10 años antes de morir, o sea, él tendría 61 años. Que dije, dije, lo que podemos hacer es enfocar el problema, el conflicto del hospital, de tener que dejar el hospital, pero a la vez, en un impasse de espera, mostrar el día a día de Sati y largar en 30 minutos frases que podía decir, gestos que podía tener, las actitudes cotidianas que él hacía en el transcurso de un día. Y después cerrar o sea, la verdad que como idea estaba todo allí contenido. Es decir, mostrarlo a él en medio de este conflicto y cómo respondía a este conflicto, y a la vez, mientras el conflicto se estaba dando, estaba llegando a su punto de apogeo y de máximo dramatismo, mientras se estaba dando eso, ir mostrando el día a día de cómo desenvolvía su vida, ¿no? Por ese motivo elegimos ese momento, porque también era revelar esto otro. Frente a los grandes momentos de crisis, de dolor y de prueba, él siguió cumpliendo con lo que debía, ¿no? Él siguió trabajando y haciendo lo que Dios le pedía. Cuando yo leo por primera vez a la biografía de Artemide Sati, descubro muchas cosas que yo creía tener y no tenía. Yo creo que esto es lo que me empujó, fue como el aguijón que dice Pablo, ¿no? Que entró y no se fue, y digamos, como que me empujaba a querer descubrir por qué me atraía algo que yo sabía que me costaba. Esta entrega cotidiana y sin digamos, pormenores, podemos decir así, ¿no? Sin intermedios, sin vueltas, sin escapadas, ni atajos. Una entrega así, completa, absoluta, al que necesitaba y pidiera, y él estaba. Y a la vez esta alegría frente a todos los dramas, a todo el conflicto que él vivió. Digo, todos tenemos por allí algunos momentos en la vida en que sí, por ahí estamos como con cierta fuerza más solidaria, si se quiere, o fortaleza para ser más solidarios, y otros momentos en los que por allí no lo somos tanto. Bueno, Sati fue constante en esto. Se lo ve desde los 20 años cuando acepta acompañar a ese cura enfermo, y se lo ve hasta el final, consolando, por ejemplo, a las enfermeras cuando los albañiles, sin esperar que terminaran de salir todos del hospital, empiezan a tirar los escombros en el jardín que ellas con tanto cariño habían cultivado para los enfermos. Entonces, y él consuela a esas enfermeras cuando él era el que más necesitaba consuelo, cuando él era el que había entregado 40 años de su vida en su hospital. Entonces, todo esto me moviliza muchísimo, ¿no? Y sobre todo el hecho de que él no pierde la alegría, no pierde la confianza en Dios, no pierde su capacidad de vivir la caridad, y no le interesa a detenerse en pensar mal o hablar mal de las personas, ¿no? Y que a lo mejor, o en elaborar juicios, cuando en realidad llevaba él todas de perder, digamos, ¿no? Esa entrega, esa magnanimidad de corazón me atraía muchísimo. Y después, cuando encuentro esta frase que me inspiró la película, fue ahí cuando me di cuenta de que realmente también estaba siendo un mensaje para mí esto, ¿no? Entonces es como que me identifiqué enseguida, tal vez no con algo que yo hubiera de hecho en mi vida, sino con algo que podía llegar a ser. Para mí terminó siendo un camino
leer a Satie, un camino para mí. También porque me sentí identificado, más allá de que yo soy cura y él era coadjutor, me sentí identificado porque él es un religioso y yo soy eso, ¿no? Entonces confronté mi vida religiosa, me hizo confrontar mi vida religiosa, darme cuenta mis falencias, mis límites, mi poca abnegación o mi poca magnanimidad, ¿no? Frente a él, que es un gigante de la caridad, ¿no? En realidad nosotros habíamos pensado hacer 20 minutos, es decir, un cortometraje. Al habernos extendido un poco más, porque se iba a hacer 33 minutos, se lo podría considerar, aunque esto no es una regla en todos los países, pero al menos en Argentina se lo puede considerar un mediometraje, es decir, un poquito más que un cortometraje. No llega a ser 1 hora u hora 20 para llegar a ser un largometraje. O sea, todo es película. Película es el cortometraje, película es el mediometraje y es el largometraje. Lo que nosotros logramos fue un mediometraje en realidad. La verdad que estamos muy contentos con eso. La película ha superado los 100.000 visualizaciones ya. Sí, más de 100.000. Si le sumáramos las otras 4 versiones en inglés de doblaje, no subtitulado, sino doblaje, en inglés, francés, portugués e italiano, sí estaríamos cercanos ya a los 130.000 visualizaciones, ¿no? La canonización estuvo muy cerca y la película se dio casi con la canonización también. O sea, la película se estrena en el 2020 y Satie es canonizado en el 2022. De las cosas que me ha ido dejando, y las tengo como muy claras, es que el cine es un arte de fuerte tinte comunitario. Es un trabajo verdaderamente colaborativo, es un trabajo de fuerte sinergia e integración de fuerzas. Digamos, el director de la película, el que escribió el guión de la película, tiene su mérito, sí, puede ser, pero si hay alguien que verdaderamente tiene los créditos de esto es el equipo, todo el equipo. Porque cada uno, aún aquellos que ni siquiera aparecen, aquellos que se han pasado horas terminando de pintar una pared para parte del set, han hecho que esa pared después el director de fotografía le haga un buen plano porque cruza a alguien, ¿no? Y la pared está. Entonces han hecho verídico, verosímil, quiero decir, han hecho verosímil algo, que de eso se trata el cine, ¿verdad? Tratar de hacer algo, de una historia, algo verosímil. Bueno, eso tiene un gran peso y yo me voy quedando con eso, en primer lugar. En segundo lugar, a nivel, digamos, profesional, a mí me favoreció el hecho de saber que daba un primer paso y lo estaba dando bien. Yo personalmente he quedado contento con la película. Hoy, si la vuelvo a ver, volvería a sugerir otros cambios, otras cosas. Pasa con todas las obras que se concretan dentro de cualquier arte, ¿no? Y estas obras son cuerpos vivos. Nacen, crecen y con el tiempo se van desarrollando, van diciéndonos cosas diversas en otros momentos, ¿no? Yo al menos he quedado satisfecho y contento y esperanzado de poder seguir trabajando en esto. Lo tercero, digamos, me deja esta profunda sensación de que la película puede ayudar a volver a iluminar, a dirigir los spots de iluminación sobre la vida religiosa. Sobre todo la vida religiosa, que para nosotros como salesianos es fundamental que volvamos a mirar. Es decir, como decía, no recuerdo si era un rector mayor o qué superior mayor, pero si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacen los hermanos sacerdotes del clero, digamos, ¿para qué estamos, no? Es más, los ayudaríamos más a ellos, ayudaríamos a la Iglesia
si verdaderamente hiciéramos lo que es propio de nuestro carisma, eso que nos identifica como vida religiosa en la iglesia, si aportáramos plenamente eso. Bueno, Sati ha hecho experiencia de eso, nos ha indicado cómo hacerlo, está diciéndonos que por ahí es el camino, ¿no? Algunos plantean ahí la duda de que si él se dedicó a los hospitales, cuando atendió a los jóvenes siendo salesiano. Y Sati está plagado de historias de trabajo con los jóvenes. Desde el Círculo Obrero, desde la Acción Católica, desde los mismos chicos alumnos del Colegio San José, desde los jóvenes que atendió en el hospital, eran muchísimos. Y a algunos de ellos les tocó con mucho dolor dejarlos partir, no sin antes haberlos ayudado a sonreír, como el caso de ese muchacho que estaba abandonado de todos en la vida, que estaba muy enfermo con un problema muy serio, no sé si estomacal o un tipo de enfermedad que no le prometía mucha vida, que no había hecho la primera comunión. Él lo preparó para la primera comunión, lo acompañó a la catedral para recibir la primera comunión. Le consiguió el traje y la ropa nueva, digamos, como para que usara en ese acontecimiento. Y mientras vuelve al hospital, en un momento, en un día común de todos los días, el muchacho se da cuenta que no está bien y que esto no va a tener mucho más historia. Y le dice, ¿y si me muero? Entonces le dice, mira, si te morís, haces la señal de la cruz y te vas al cielo sonriendo como siempre lo has hecho, que sonreís siempre, bueno, así como sonreís ahora. Y entonces lo hacía reír, digamos, y el chico sonreía. Sati no está en el momento en que este chico muere, pero el médico o un enfermero le dice, don Sati, ¿sabe que murió tal muchacho? Él lo recuerda. Y dice, ¿y sabe qué? Una cosa extraña, se murió sonriendo. Entonces, esas historias que quedan en el acervo histórico y sobre todo espiritual de la vida de Sati, nos están diciendo muchísimas cosas a nosotros salesianos. No solo a los hermanos cojutores, a todos. Porque él es santo de la congregación salesiana, por lo tanto le está diciendo, nos está entregando como una herencia espiritual algo que es para los sacerdotes y para los cojutores. Absolutamente para todos. Y nos está diciendo eso, la vida religiosa está viva y tenemos que continuar en ella y tenemos que vivir en la iglesia testimoniando lo que somos.